Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Hoy quiero hablarle acerca del apóstol Jacobo. Hemos venido hablando acerca de algunos apóstoles, hemos venido hablando del apóstol Pedro, y del apóstol Pedro aprendimos a no ser inconstantes, sino a ser firmes y determinados, ¿verdad? Porque eso es lo que significa el nombre de Pedro, de ser una piedra, de ser una roca. Y en la vida del apóstol Pedro, antes de tener un encuentro con Jesús, era muy inestable, era muy variable. Un día decía sí, otro día decía no. Un día decía quiero ir a la iglesia, al otro día ya no quiero ir a la iglesia. Un día decía quiero comer, al otro día ya no quiero comer. Inestabilidad. Quiero servir, ya no quiero servir. Cuente conmigo, ya no cuente conmigo. Esa era la vida del apóstol Pedro. Aprendimos que debemos de ser personas estables. También hablamos de Mateo. Mateo, una personita que nadie lo quería porque era recaudador de impuestos, porque era una persona que había traicionado al pueblo de Israel. Era una persona que había fallado allí a su nación porque se había ido a trabajar con el imperio romano a cobrar los impuestos y a cobrarle tributos a la nación de Israel, y ellos se sentían traicionados por los recaudadores de impuestos y nadie lo quería, pero hubo alguien que sí lo quiso. Hubo alguien que sí lo recibió, y ese fue Jesús. Aprendimos de que en la vida habrán personas que de pronto a ti y a mí de pronto no nos quieran, de pronto nos hayan hecho el feo, de pronto seamos algo desecho de la sociedad, pero Dios te ama y Dios tiene un lugar en los planes de Él para tu vida y para mi vida. Amén. Amén. Hablamos del apóstol Andrés, y Andrés lo hablábamos y lo estudiábamos de que es un gran evangelista, de que apenas Andrés se encontró con el Señor Jesús, comenzó a predicar la palabra del Señor. Apenas Andrés tiene un encuentro con Cristo, comienza a predicar, y la primer alma que se gana Andrés, ni más ni menos, es el apóstol Pedro. Andrés fue el que evangelizó a Pedro, Andrés fue el que se ganó a Pedro para Cristo, Andrés lo llevó a Cristo, y Pedro terminó siendo el líder de toda la iglesia cristiana primitiva. Es decir, que se ganó tremenda alma para Cristo, un tremendo evangelista Andrés. También vemos que Andrés, llevó a unos griegos a donde Jesús estaba, les evangelizó, los llevó a donde Jesús, llevó a un niño a donde Jesús y murió crucificado en X. Duró 2 días muriendo, pero durante esos 2 días en agonía predicó la palabra del Señor. Es hermoso estudiar la vida a grosso modo de cada uno de los apóstoles. Hoy el Señor nos permite estudiar la vida de Jacobo. Jacobo era hijo de Zebedeo. Jacobo era hijo de Zebedeo. No solamente hijo de Zebedeo, sino que Jacobo era hermano de Juan, del apóstol Juan. Es decir, que Juan y Jacobo son hermanos, son familia allí. Se dedicaban a la pesca, y quiero que empecemos a ir a algunos versículos bíblicos para afirmar esta idea. Marcos capítulo número 1 y versículo número 20, encontramos la profesión de Jacobo y de Juan. Pero no solo encontramos la profesión de estos dos personajes, sino que también encontramos que estos dos personajes les iba muy bien en la economía, les iba muy bien económicamente. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:20, dice allí la escritura: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quiénes? Con los jornaleros le siguieron. Es decir, que ellos se dedicaban a la pesca, pero el negocio iba bien. También iba en el negocio que podían contratar jornaleros que les ayudaban a ellos en las labores de la pesca, que les ayudaban quizás con las redes, que les ayudaban quizás allí a pescar como tal. Ellos eran los dueños del negocio. Lo que era Zebedeo había sido una persona que había trabajado en la pesca, pero también sus hijos Juan y Jacobo trabajaban en la pesca y podían contratar jornaleros para ello. No todos tenían ese privilegio. Habían pescadores que eran los jornaleros, pero estos les iba tan bien que podían contratar a jornaleros. ¿Quién más era pescador? Lo vimos en Pedro, con Pedro y Andrés. Ellos también eran pescadores, pero ellos no dice la palabra que tuvieran la
la capacidad económica de contratar jornaleros. Ellos sí más bien eran de los obreros, de los jornaleros. Lo que era Pedro y Andrés eran de los jornaleros, pero lo que era Juan y Jacobo, ellos, aunque también eran pescadores, tenían más capacidad económica y entonces se dedicaban a lo mismo, pero diferente en el sentido de que tenían un músculo financiero mucho más capacitado allí, más establecido para contratar personas. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo número 5 y versículo número 10 lo siguiente. Lucas capítulo 5 y versículo número 10. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros ¿de quién? De Simón. Entonces, lo que era Jacobo y lo que era Juan eran compañeros de Simón. Simón era un pescador, pero Jacobo y Juan, recordemos, aunque eran compañeros de pesca, tenían un músculo financiero más grande que les permitía contratar obreros allí, jornaleros, para trabajar en la pesca. Entonces los podemos catalogar como pescadores, pero tienen dinero, tienen un buen negocio, tienen un negocio establecido, tienen un negocio familiar allí en la pesca que les da buena rentabilidad. Iniciamos hablando acerca de ellos porque Jesús los llama y ellos dejan a su padre ahí en la barca, dejan los jornaleros ahí y ellos se van a seguir al Señor Jesús. No se apegan al dinero, no se apegan a las finanzas, no se apegan a nada, nada les detiene para buscar al Señor. Recibieron un llamado del Señor Jesús y no se apegaron al dinero. Iglesia, usted y yo tampoco nos podemos apegar a nada que nos pida el Señor Jesús, a nada de lo que el Señor Jesucristo te llegue a pedir. De pronto en el caso de ellos fue un tema económico, pero en el caso tuyo o en el caso de algún cristiano o algún creyente, posiblemente sea: deja la pareja que tienes ahorita y sígueme. Y muchos van a tener que lidiar con un tema así y decir: uy, Señor, me estás pidiendo esa pareja, sí, porque no es tu esposa, porque no es tu esposo, porque ese no es el tuyo, porque no es la voluntad mía. Y van a tener que cortar alguna relación. Van a haber otras personas que de pronto Dios les pida alguna otra área de su vida. Me conocimos a una pastora que esa pastora decía: cuando yo no conocía a Cristo, yo era bailarina profesional de salsa y en eso me ganaba la vida, en eso trabajaba, me gustaba, me apasionaba, pero cuando el Señor me llamó a sus caminos me pidió que dejara eso. Y qué duro y qué difícil, porque es cambiar de profesión de la noche a la mañana prácticamente. Y es dedicarse a una profesión diferente. Cuando ya se es profesional en un arte, cuando ya se gana la vida en ese arte y Dios dice: no es mi voluntad que estés ahí, salte de ahí y ponte a hacer otra cosa. Y le fue duro a esta persona, pero son de las cosas que se deben de tomar determinaciones. Seguir a Cristo va a costar, seguir a Cristo no es fácil, pero Dios tiene allí un plan mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan mejor para tu vida. Dice la palabra del Señor, pese a que de Jacobo no se habla mucho, de Jacobo no se habla demasiado, pero Jacobo es importante entre los apóstoles. De Jacobo de pronto no se menciona tanto como de Pedro o como de Juan. No tenemos un evangelio según Jacobo, no tenemos la epístola de Jacobo a otra persona o alguna iglesia, no la tenemos, pero no quiere decir que no sea importante, no quiere decir que no sea un apóstol importante. Al contrario, si usted y yo vamos a la palabra de Dios, a Marcos 3:16, vaya un momento allá, Marcos 3:16. Si quiere, los que toman apuntes, anótelo y allí está proyectado en el video bin. Dice Marcos 3:16, se nos enlista el nombre de cada uno de los apóstoles. Y aquí se enlista de primeras ¿a quién? A Simón. Se enlista de primeras a Simón. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El segundo que enlistan allí es a Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo, es el tercero. Es decir, que son, en este tipo de listados, no está hablando de a quién llamó primero, porque de hecho hubiesen llamado primero a Andrés, porque Andrés después se ganó a Pedro. No está hablando de un orden cronológico, sino más bien en un orden de relevancia o de importancia. Jacobo era el segundo importante allí de los apóstoles. Luego Juan,
y el primero Pedro. Pero si usted mira las profesiones de ellos, yo creo que le costó mucho a Jacobo y a Juan decir Pedro, porque está de primeras. Note lo que les estoy comenzando a enseñar en este momento. Porque ellos eran los que en el negocio de la pesca, ¿quiénes eran los más importantes? ¿Pedro o Jacobo y Juan? Jacobo y Juan eran los que tenían el dinero de contratar los obreros, ¿verdad? Pero cuando los llama Jesús, pone de primeras a Pedro. Y entonces ellos es como si dijesen secularmente: yo soy el dueño de la empresa, del negocio, yo tengo empleados, y aquí Pedro es como si fuese un empleado, pero cuando lo llama Jesús, intercambia los papeles. Y a Pedro lo coloca de primeras, y a Jacobo y a Juan los coloca de segundas y terceras. ¿Será que le costó a Jacobo y a Juan eso? Les costó asimilar de que ya no eran los primeros, no eran los hijos de Zebedeo, los que tienen el dinero, los que pueden contratar y los que tienen el músculo financiero de dar órdenes, de decirle al jornalero: ven y trae, o ve y lleva. Ya el mando como que ya no es lo mismo, porque en el sistema secular es de una manera, pero en el sistema de Dios las cosas se manejan diferente. A ellos les tuvo que haber quedado bien difícil ese aspecto, y lo vamos a estar desarrollando a lo largo de la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo número 17: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó ¿de qué manera? Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces Jesús les apodó hijos del trueno a Jacobo y a Juan. ¿Por qué les apodó de esta manera? Vamos a ir a la palabra del Señor, a Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo número 9 y el versículo número, Lucas capítulo número 9 y el versículo número 51. Dice la palabra del Señor. Lucas 9:51. Deme un momentico, yo también lo estoy buscando. Lucas 9:51, dice la palabra del Señor lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Quiénes no les recibieron? Los samaritanos no los recibieron a ellos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces Jesús va porque quiere ir a visitar a Samaria, pero en Samaria no quieren a Jesús. En Samaria no quieren a Jesús. ¿Por qué no querían a Jesús? Porque usted tendría que mirar un contexto histórico que pasaba allí entre samaritanos y judíos, y era que no se hablaban entre sí. Cuando usted mira la historia de la mujer samaritana, llega un día Jesús, pasa por Samaria, se encuentra en un pozo, se recuesta allí en el pozo, tiene sed, le pide agua a esta mujer samaritana, y esta mujer samaritana entra en un diálogo con Jesús y se le hace raro: ¿tú qué haces hablándome a mí si los judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Esta mujer le dice a Jesús que se le hace extraño. De hecho, los samaritanos pues eran también hijos de Dios, pero que se habían mezclado con mujeres gentiles, y entonces el resto de la nación de Israel no querían a los samaritanos porque se habían unido en yugo desigual. ¿En qué se habían unido, iglesia? En yugo desigual. Hoy la iglesia se une por ahí en yugo desigual, y de pronto nadie les... Bueno, sí, no falta obviamente la persona que les enseña, les dice: eso no se hace, la Biblia te dice que no lo hagas y demás. Pero allá en el tiempo bíblico llevó al rechazo total de los samaritanos por ese motivo, porque se juntaron con mujeres gentiles, y eso llevó a que los judíos dijeran: contaminaron el linaje. Ya los descendientes de los samaritanos están contaminados porque se metieron, se juntaron y se casaron con mujeres gentiles. Ya dañaron el linaje pues propio que venía de la nación de Israel. Y entonces les hicieron un cierto estigma, cierto rechazo, y por eso no se hablaban entre samaritanos y judíos. Eso repercutió en que los samaritanos no querían a Jesús, porque Jesús era un judío, un israelita. No lo querían. Los samaritanos no querían a Jesús por esa cultura, por esa raza, por esa ideología como tal. Y Jacobo y Juan, dice ahí la palabra del Señor,
Viendo esto, versículo 54, présteme atención, dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, ¿qué vemos en Jacobo y Juan? Celo por las cosas de Dios. Celo. No quisieron a nuestro maestro, no quisieron a nuestro Señor. Jacobo y Juan sienten celo, sienten rabia porque los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. Ellos sienten ese celo, pero en su celo canalizaron ese celo mal canalizado. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a mandar a descender fuego del cielo a que consuma a estos samaritanos. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para los de Samaria? Que fueran salvos, iglesia, que fueran salvos. En el celo, ¿cuántos tienen celo de Dios? ¿A cuántos les enerva cuando hay alguien que está hablando mal de la iglesia? Como que da rabia, ¿cierto? ¿A cuánto les da rabia que a veces hay vituperios allá afuera y hablan y critican las cosas de Dios? ¿Cierto que da como rabia eso? ¿A cuánto les da como celos y hablan y dicen que la Biblia es una basura? No, uno le da rabia y como que le da celo de las cosas de Dios, ¿verdad? Eso da celo de las cosas de Dios. Pero ese celo no te puede llevar a ti, ni me puede llevar a mí a dañar gente. No nos puede llevar a nosotros a dañar gente, a pisotear a la gente. Porque por el celo que hay en muchos, entonces se maneja de imprudencias, se maneja de este tipo de cosas. Entonces viene una persona, de pronto entra a la iglesia con un short bien cortitico, una mujer mostrando mucha pierna, y entonces el celo de Dios, saquen a esa mujer de la iglesia. ¿Cierto que eso pasa en algunas iglesias? Ahora, esa es la forma de actuar de Jacobo y de Juan. Que fuego del cielo descienda y los consuma. No, eso no se hace. Eso no se hace. Porque el celo de Dios no me puede llevar a mí a pedir a Dios que el fuego descienda y consuma a una persona. Primero debe estar la misericordia. La misericordia. Claro, de pronto esa personita está vestida de una manera que no debería y no es decorosa y demás, pero el celo de Dios no me puede llevar a mí a hacer ese tipo de cosas. Que encontramos a un joven de pronto haciendo desorden en la iglesia, que no debe de hacer desorden. Debe del joven estar juicioso en el culto, debe del joven no comportarse como un niño, sino ya es un jovencito, tiene que empezar a madurar y comportarse como adulto. Pero no falta la personita que en el celo de Dios vaya donde ese joven y lo zarandea y lo sacude. Oiga usted, ¿qué es lo que le pasa? Respete la casa del Señor. Eso no se hace. Eso no se hace. Ese es el proceder de Jacobo y de Juan. Señor, manda que fuego del cielo descienda y los consuma. No, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Léalo. Allí dice la palabra del Señor, versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso no se hace. Claro, no, nadie te está diciendo que no tengas celo por las cosas de Dios. Se debe de tener celo por las cosas de Dios, pero no se debe de dañar a la gente. No se debe de pisotear a nadie. No se debe de pisotear a las personas. No se debe. La Biblia dice que quienes tienen cuidado de la grey, quienes tienen un liderazgo, una responsabilidad, lo sugieres a algún servidor, a algún hermano de la congregación. La Biblia nos dice, incluso al mismo pastor dice, no se enseñoreen de la grey del Señor. Y eso de enseñorearse es tratar con abuso a la grey del Señor. Ese tipo de cosas no se deben de hacer. Que ese niño, ese joven tiene un papá, y ese papá o esa mamá es al que le corresponde bíblicamente llamarle la atención de cierta forma, que como papá o mamá tiene el derecho a hacerlo. Pero es que ese tipo de cosas se han visto, porque toda la iglesia debe tener celo por las cosas de Dios. Debemos de reverenciar la casa del Señor. Le decía yo al culto de esta mañana, si usted ve a un muchacho con el celular, está bien, eso no se hace. Pero sepa llamar la atención, porque hay alguno, no falta el que quiere cogerle el celular y estrellárselo y rompérselo contra la pared. No, tampoco hasta allá. Sí hay que llamarle la atención, pero hay que saberlo hacer. Sí hay que corregir esos hábitos porque son malas costumbres, son irreverentes en la casa del Señor, pero hay que saber hacer las cosas. Hay que saber hacer las cosas, porque si fuego del cielo hubiese descendido y quemado a los samaritanos, esa gente no se salva.
Dice la palabra del Señor, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? Para perder las almas de los hombres. ¿Qué pasa cuando yo trato a una persona de esa manera? De pronto esa persona deja de hacer lo que está haciendo. ¿Pero qué pasa? Se pierde. Se pierde. Hay gente que por eso se puede perder. Hay gente que por un llamado de atención tan exagerado o tan imprudente o tan inapropiado, nunca más vuelve a la iglesia y se pierde. Hay mamás que dicen: yo no vuelvo a la iglesia. Yo no vuelvo a la iglesia porque mire lo que le hicieron a mi hijo, porque mire lo que le hicieron a mi hija, porque vea esto, aquello. Y no vuelven. Fuimos de tropiezo. Fuimos de tropiezo para esa familia, fuimos de tropiezo para ese muchacho, fuimos de tropiezo para esa mamá. Ah, pero es que no, pastor, eso es inmadurez de la mamá. ¿Cómo la mamá o no? Es que no va a caer en cuenta. Sí, está bien. La Biblia dice: reprende, exhorta y amonesta. Pero hay que hacerlo con la sabiduría de Dios. Hay que hacerlo con la palabra del Señor. No por allá cogiendo a golpes o zarandeando o pasando límites que no se deben. Esto que quería hacer Jacobo y Juan era pasar límites. Mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. No, pere, así no son las cosas. Así no son las cosas. Jesús dice: yo no he venido para que los hombres se pierdan, para perder las almas de los hombres, sino más bien para salvarlas. Tampoco para alcahuetearles. Se debe de colocar orden en la casa del Señor. Se debe de colocar orden en la casa del Señor. Pero yo no puedo hacer que una persona se pierda. O sea que hay que ser bien sabio en estos asuntos. Hay que ser bien sabio en todos estos asuntos. Si no, yo termino haciendo que la gente se pierda y no que la gente se salve. Dice ahí la palabra del Señor: y se fueron a otra aldea. Jesús dijo: vámonos de aquí, nos vamos para otra aldea. Los samaritanos no nos recibieron. Tengo todo el poder de hacer descender el fuego del cielo, pero no lo voy a hacer, porque no he venido para que nadie se pierda, sino más bien, como lo dice la gran comisión: me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último. Samaria estaba incluida dentro del plan de salvación. No quería mandar fuego del cielo y que se consumieran, más bien quería Jesús que esta gente fuera salva, que esta gente fuera salva. Amén. Si usted y yo miramos la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo número 10 y versículo número 16, abramos la escritura allí un momentico, por favor. Segunda de Reyes, capítulo número 10 y versículo número 16, dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda de Reyes 10, 16 dice: y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Entonces, mire cómo el celo de Dios sí llevó en el tiempo antiguo a exterminar y matar a la gente. Y aquí de hecho también está hablando de samaritanos y todos los que habían quedado de Acab en Samaria, gente que vivía en Samaria. Entonces ellos, teniendo ese antecedente: oiga, Elías en esta misma ciudad de Samaria, por el celo de Dios, mató a todos los que quedaron de acá. Hagamos lo mismo, Señor Jesús. A veces uno utiliza la misma Biblia para hacer ese tipo de atropellos contra la gente. Dígame si no. Persona que es así utiliza la misma Biblia. Aquí Jacobo y Juan están utilizando la Biblia. Señor Jesús, así como la Biblia dice en Segunda de Reyes 10, 16, que ven conmigo y verás mi celo por Jehová, así mismo yo te quiero demostrar mi celo por ti. Bíblico, ¿no? Pero no podemos utilizar la Biblia para destruir. La Biblia tiene que ser utilizada para edificar, no para destruir. ¿Para qué tiene que ser utilizada la Biblia, iglesia? Para edificar y no para destruir. Hay fundamento bíblico. Ellos hubieran podido decir: mira, ahí la Biblia dice que el celo de Dios me puede llevar a mí a exterminar a alguien. Ahí lo dice la Biblia. Y hablando exactamente también de Samaria. Pero no podemos utilizar la Biblia para dañar a alguien. Usted y yo necesitamos ser sabios, prudentes, entendidos y misericordiosos. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 10 y versículo número 2. Romanos 10, 2. Porque yo, está hablando el apóstol Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme
a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, dejémoslo hasta ahí en este momento. Entonces el apóstol Pablo dice: yo doy testimonio de algo, y es que los israelitas tienen celo de Dios, pero su celo está ¿cómo? Equivocado. Tanto fue el celo de los israelitas por las cosas de Dios, que sabe que terminaron haciendo, matando a Cristo, porque lo estigmatizaron y lo señalaron como un hereje, como un blasfemo. ¿Eso qué hizo? Celo de Dios. Ese es el celo de Dios mal canalizado. ¿Qué dice también el apóstol Pablo? No lo vamos a leer, pero permítame, se lo cuento. El apóstol Pablo, cuando no era el apóstol Pablo, sino era Saulo de Tarso, ¿qué hacía él? Perseguir a la iglesia de Dios. Mataba y encarcelaba a muchos cristianos. Y él dice que ¿por qué lo hacía? Por el celo de Dios. Entonces note que el celo de Dios es bueno, pero un celo de Dios mal canalizado me lleva a destruir la obra de Dios. Eso es peligroso. El celo de Dios es bueno. ¿Cuántos tenemos celo de Dios? Nuevamente se lo pregunto, gloria al Señor. Pero debemos de canalizarlo bíblicamente. El celo de Dios no es para destruir. El celo de Dios no me tiene que llevar a mí a ir a pegarle una cachetada a un muchacho que se está portando mal. Algunos dirán que ganas no faltan, pero no se debe, porque no nos corresponde, eso le corresponde a papá, mamá, no nos corresponde. Sin embargo, el celo de Dios tiene y debe de estar en la iglesia, porque el celo de Dios nos debe de arder allá adentro, para que la iglesia de Dios sea respetada, para que en la iglesia de Dios las cosas sean santas, para que las cosas de Dios sean sagradas, para que las cosas de Dios sean consagradas a Dios. Pero note cómo hay varios versículos que nos hablan de un celo de Dios mal canalizado, un celo de Dios mal canalizado. Y así hay muchas personas cristianas. No sé si usted ha conocido pastores cristianos que tienen gran celo por las cosas de Dios, pero que ese celo los ha llevado a pisotear a mucha gente, a echar de la iglesia a gente que porque las echó de la iglesia se pierden esas almas. Y no fue un tema de herejes, porque la Biblia sí nos da autoridad bíblica para expulsar a alguien de la congregación cuando es un hereje. Cuando es una persona hereje, la Biblia dice que claro, se puede expulsar de la iglesia cuando hay ciertos casos, pero muchos lo hacen es por un celo de Dios mal canalizado, un celo de Dios mal utilizado, y entonces van echando a todo el mundo, y si no le gusta así, lárguese de la iglesia, si no le sirvió así, váyase y no me importa. Eso es un celo de Dios mal canalizado, que no está edificando, sino que está destruyendo. El apóstol Pablo lo hizo, el apóstol Pablo lo está enseñando de esta manera, y usted y yo no podemos tener un celo de Dios de esa manera. No podemos tener un celo de Dios con ese tinte. Dice la palabra del Señor, quiero que vayamos a Marcos 9:33. Marcos capítulo número 9:33. Préstele mucha atención a esta parte de la enseñanza, porque es bastante interesante. Marcos capítulo número 9 y versículo número 33. Dice la palabra del Señor. Marcos 9:33. Hay un título en su Biblia. ¿Qué título es? ¿Quién es el mayor? Donde dice la palabra del Señor: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y será el servidor de todos. Entonces, ¿quiénes estaban allí? Los 12. ¿Quiénes estaban peleando? Los 12 estaban peleando porque querían ser el más importante. Los 12 estaban peleando porque querían ser el mayor. En los 12 les pasaba esa situación. Vayamos a Lucas 22:24 para leer exactamente lo mismo desde otra perspectiva. Lucas capítulo 22 y versículo número 24 nos dice y nos enseña la palabra lo siguiente: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces ellos decían: yo quiero enseñorearme de los demás, yo quiero tener autoridad sobre los demás. Esa era la pelea que había entre los discípulos, entre los apóstoles. Querían tener mando y autoridad, querían posición, querían tener la capacidad de decir: ve, y la gente va; tráeme, y la gente le trae. Eso querían los apóstoles, enseñorearse de otros. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que ¿qué? Como el que sirve. Entonces Jesús les comienza a decir: ustedes están peleando por el primer puesto, ustedes están peleando por ser el mayor, ustedes están peleando por ser el más importante, ustedes están peleando por todo este tipo de cosas, pero no debe de ser así. Ahora vayamos por favor a Mateo, capítulo número 20 y versículo número 25, para leer acerca de lo mismo desde otra perspectiva. Mateo 20, 25. Dice la palabra del Señor. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Hoy estamos estudiando la vida de ¿quién? De Jacobo. Entonces, ¿qué tiene que ver la disputa de los 12 apóstoles con quién quiere ser el mejor? Que ahí están metidos Jacobo y Juan. Y aquí dice la palabra del Señor: Jacobo y Juan eran hijos de ¿quién? De Zebedeo. En este momento se le está acercando la mamá, la madre de ellos dos, a donde está Jesús, y le está diciendo: Señor Jesús, quiero pedirte algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces la misma mamá de Juan y de Jacobo va donde Jesús y le dice: Señor Jesús, yo quiero que en el reino de los cielos, cuando tú estés allí sentado en el trono, mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Que estaba buscando la mamá de ellos: posición. Ya no solamente eran los 12 que estaban peleando, sino la misma mamá de ellos también estaba peleando allí, pidiendo lo mismo. También estaba allí pidiendo lo mismo. Dice aquí la palabra del Señor: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y versículo 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces los demás escuchan que Jacobo y Juan están pidiendo posición. ¿Y qué les dio a los demás? Rabia. Les dio mal genio, se enojaron contra ellos porque todos querían ese puesto, todos querían esa posición, todos querían estar allí, todos querían estar a la derecha, a la izquierda de Jesús. Y cuando Jacobo y Juan piden eso y llevan a la mamá a pedir esa posición, los demás se llenan de rabia. Los demás se llenan de rabia. ¿Vivimos eso hoy en la iglesia? Desafortunadamente en todas las iglesias se vive ese tipo de cosas. Se vive ese tipo de experiencias en donde las personas tienen celo de otros, en donde hay un ujier que siente celos del otro ujier, hay un servidor que le da envidia del otro servidor, hay una persona que de pronto pasa aquí adelante a orar, a predicar, y no falta el que está allá sentado diciendo: yo debería estar allá predicando, yo lo haría mejor, yo oraría mejor. Hay una persona que de pronto está aquí cantando, y no falta también la persona que esté allá diciendo: yo lo haría mejor, es que si yo estuviese más bien allá. Y ese tipo de cosas se ven mucho. Pero es que el pastor de pronto se llevó a una persona por allá y esa persona almorzó con el pastor. No falta la persona que diga: ¿y por qué a mí nunca me ha llevado? ¿Y por qué a mí nunca me ha invitado allá? O lo que sea. El tipo de celos, de envidias, de situaciones que se viven dentro de la iglesia. Y usted y yo tenemos que cortar con ese tipo de envidias. Tenemos que cortar con ese tipo de vanagloria y de querer buscar posiciones, de querer buscar ser el primero, porque Jesús dice: el que quiera ser primero
tienes al contrario que trabajar más. Tiene que, por el contrario, más bien servir más, dar mejor testimonio, ser más santo, ser más juicioso. El que quiera ser el primero no tiene que ser primero por posición, por influencia, por favoritismo, no. El Señor Jesús enseña que aquel que quiera ser el primero debe de ser servidor de los demás, debe ser una persona humilde. Pero ¿qué vemos entonces en el carácter de Jacobo? Un carácter sin misericordia porque quería mandar fuego a consumir a los de Samaria. Un carácter también impulsivo, un carácter de mandar, de destruir, de enseñorearse. No tiene un carácter de evangelista. Andrés sí. Yo creo que Andrés con los samaritanos hubiese dicho, venga, les predicamos. No, Jacobo no. Pero aparte de eso, también vemos un corazón vanaglorioso. Lo terrible de esto es que es uno de los 12 apóstoles, pero es vanaglorioso. Es uno de los 12 apóstoles, pero tiene orgullo en su corazón. Es uno de los 12 apóstoles, pero quiere ocupar el primer puesto. Quiere ocupar el primer puesto. Lo hermoso de Jesús es que no lo puso en el primer puesto, sino primero puso a alguien que estaba debajo de él, y era Pedro. Jesús a veces nos va a pulir. Nos va a pulir esas cosas. Ah, pero yo tengo más plata que él. Sí, pero Jesús puso a alguien que tenía menos plata que él. Ah, pero yo antes en la pesca mandaba. Sí, pero puso a un jornalero, puso a un Pedro más encima de él. Dios levanta a quien Él quiere. Dios levanta y utiliza a quien Él quiere. Así es Dios. Ajá, pero yo tengo más títulos que esa persona. No importa. Dios va a levantar a la persona que Él quiere. Y si el que tiene 10 títulos es humilde y sencillo y Dios lo quiere levantar, gloria al Señor, Dios va a levantar a quien Él quiera. A quien Él quiera. Así nosotros lo cuestionemos, así nosotros lo preguntemos. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan lo que pasaba con Moisés y Aarón? Que muchos los cuestionaban. ¿Pero por qué ellos? Yo también puedo hablar la palabra de Dios. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Sí, yo también puedo. Es más, de hecho Aarón mismo estuvo mezclado en ese pleito con Moisés. ¿Y por qué Moisés? ¿Por qué Moisés con María? ¿Y por qué él? Yo también puedo hablar la palabra de Dios. Y por poco Aarón muere ahí. ¿Y María cómo quedó? Con lepra. Y venga, Moisés, ore por mí para la sanidad. Ore por María porque le dio lepra por estar haciendo lo que estaban haciendo estos apóstoles. Yo quiero ese puesto. Yo quiero ese lugar. Yo quiero esa posición. Yo quiero ese puesto, ese lugar. Lo quiero yo. Y el Señor Jesús dice, así no son las cosas. Dice la Escritura en Mateo capítulo número 23 y versículo número 6. Ahorita les voy a dar un dato adicional de la mamá de ellos. Por el momento vamos a Mateo 23, 6. Dice la palabra del Señor que los fariseos tienen una peculiaridad. ¿Cuál peculiaridad tienen los fariseos? Mire, léala ahí. Aman los primeros asientos en las cenas. Eso no es peculiaridad de un hijo noble, de un hijo humilde, de un hijo sencillo, de un hijo obediente de Dios. Eso es una peculiaridad de un fariseo que ama figurar, que ama resaltar, que ama la posición. Y así se estaba comportando Zebedeo, no, sino los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Así se estaban comportando Jacobo y Juan, como fariseos, que amaban las primeras sillas, que amaban allá ser los primeros, que amaban allí ser los que relucían. Dice, y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces Jesús dice, ojo, porque eso es de un fariseo, de un hipócrita que el corazón lo tiene dañado. ¿Por qué lo tiene dañado? Porque ahí hay vanagloria, ahí hay orgullo, ahí hay altivez, ahí hay soberbia, ahí hay de todo menos humildad. Entonces, ojo con esas cosas, iglesia. Tengamos cuidado con ese tipo de peticiones, de anhelos. Muchas veces anhelos que parecen ser buenos esconden un macabro sentimiento profundo. Y es así, es una gran realidad. Señor, yo quiero que tú me utilices. Quiero que me des el don de sanidad. ¿Cuántos quieren el don de sanidad? Amén, ¿verdad que sí? Pero si ese don de sanidad va canalizado en una vanagloria, es que yo quiero ser importante, eso no sirve de nada. Porque el don de sanidad debe de estar acompañado de la misericordia y de la compasión por los enfermos.
Esa sí es una motivación correcta. Señor, dame el don de sanidad porque me duele ver a alguien enfermo, porque tengo compasión de aquella persona que está postrada en una cama, tengo compasión de aquella persona que está pasando un momento de dolencia. Pero note que muchos de los que piden don de sanidad no están pensando en el bienestar de la persona, están pensando es en ellos. Es que yo soy el que oro y se sanan los enfermos. Yo soy el que oro y tengo el don de sanidad. Entonces mire que entonces detrás de ahí hay vanagloria. Motivaciones, el don no es malo, la unción no es mala, por allá lo malo está adentro del corazón, lo malo se esconde allá. Por eso Jesús dice, ojo, porque esos son fariseos, que por fuera muestran una fachada, pero por dentro hay cosas dañadas, hay cosas oscuras y malignas. Tercera de Juan, epístola de Tercera de Juan. Tercera de Juan, ayúdemela a buscar allí. Tercera de Juan, no me pregunte el capítulo porque tiene un solo capítulo. Versículo número 9. Tercera de Juan, versículo número 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener ¿qué? El primer lugar entre ellos. Diótrefes era otro igual a Jacobo y a Juan. Deme el primer lugar. Y aquí este lugar nadie me lo pisa. Feo, ¿verdad? Ese era Diótrefes, una persona que dice, esta es mi silla y nadie me la quita. Yo soy el líder de Ujieres y nadie me va a quitar la butaca de ahí. O yo soy el líder de evangelismo y de aquí nadie me mueve. Y si me mueven me largo de la iglesia porque me quitaron mi ministerio. No, venga, seamos humildes. Diótrefes era una persona que tenía una iglesia a cargo. Si usted se pone a estudiar la vida de Diótrefes, Diótrefes era un pastor. Podríamos decirlo de esa manera. Diótrefes era un pastor que él decía, no recibo a Pablo por acá. Venga, era Pablo, era el apóstol Pablo. Y no lo recibía porque a Diótrefes simplemente le gustaba ser el que tenía el control y el que mandaba, y no le importaba si era Pablo, Pedro o ninguno de los demás apóstoles. A nadie recibía en esa iglesia. Orgullo. No dejaba que le pisaran su terreno. No dejaba que se acercara a nadie. ¿Por qué sería? Por la vanagloria. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que toma las decisiones soy yo. Aquí el importante soy yo. Aquí que ni venga Pablo. No, venga, una persona que se importa por la iglesia, venga, traigan a Pablo, qué bendición para la iglesia, qué bendición que va a traer. Pero no, Pablo dice, no nos deja. Juan, que es el que está escribiendo esta epístola, dice Juan mismo, diciendo, no nos recibe. Pregunta, ¿será que estaría cosechando algo que él mismo había sembrado? Porque estamos hablando de Juan, ¿verdad? Y Juan era así. Bueno, valga el interrogante. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras ¿qué? Malignas contra nosotros. ¿Qué hace una persona así? Hablar mal de otros. Una persona que tiene vanagloria, ¿qué va a hacer? Hablar mal del otro. Entonces encontramos a la persona que está en el puesto y siente que otro le va a quitar su puesto, siente algo de competencia. ¿Cuál es su mecanismo de defensa? Hablar mal de la otra persona. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, le quiero poner el ejemplo de dos personas, dos servidores. Voy a poner el ejemplo aquí de los muchachos de la alabanza. Y entonces hay un muchacho de la alabanza tocando el bajo. Voy a poner el ejemplo del bajo, que hoy por hoy yo soy el que toco el bajo, para no poner otro ejemplo. Y entonces yo siento que llega otro bajista a la iglesia. Y entonces, como yo no quiero que me quiten el lugar, que me muevan del lugar, porque yo soy el que toco el bajo y no quiero que me quiten y me bajen de la tarima y no quiero que nadie más me toque el bajo, entonces empiezo a hablar mal de él. Entonces empiezo a hablar mal de esa persona para que nadie me quite el lugar, y eso no se hace. Ay, qué bendición. He conocido iglesias que tienen 2, 3 grupos de alabanza, que hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Le puse un simple ejemplo, pero ese ejemplo puede ser en el evangelismo, ese ejemplo puede ser en iglesia infantil, ese ejemplo puede ser en Ujieres, ese ejemplo puede ser en cualquier ministerio, en cualquier área de la iglesia, en cualquier área de la congregación. Ese ejemplo puede darse con la misma similitud.
Entonces no queremos que nos quiten, no queremos que nos muevan, y entonces obramos de una manera inapropiada. Ese es Jacobo y ese es Juan, pero son apóstoles, pero tienen esas actitudes. Finalizo con esto. Hechos capítulo número 12 y versículo número 1 nos habla la palabra del Señor cómo fue la muerte de Jacobo. ¿Se acuerdan que Jacobo dijo que él podía beber la copa del Señor y ser bautizado con el bautismo del Señor? Y quienes conocemos ese bautismo y esa copa, el Señor Jesús está hablando de su muerte. Entonces ellos dijeron, no, yo estoy dispuesto a beber de esa copa. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están hablando. Tal vez ellos pensaban de que era una copa literal de vino y ser bautizados así como Juan el Bautista bautizó a Jesús. En realidad Jesús estaba hablando del sufrimiento que tuvo que pasar Jesús mismo para luego ser glorificado en los cielos. Y dice la palabra del Señor, Hechos 12, versículo número 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Jacobo es el primerito que muere. ¿Quería ser el primero? Ahí está el primero. Quería ser el primero. Y ahí y literalmente se convirtió en el primer mártir. Hay cosas que a veces pedimos y no sabemos de verdad lo que estamos pidiendo. Jacobo dijo, yo quiero sentarme a la derecha contigo y soy capaz de beber la copa que tú vas a beber y el bautismo que tú con el que has sido bautizado. Estaba hablando del sufrimiento y fue el primero en pasar por allí. Fue el primer mártir de la iglesia. Después de eso, Herodes manda a encarcelar a Pedro. También, ¿qué nos enseña eso? Que Jacobo era uno de los líderes también, o de las figuras representativas de los apóstoles. Herodes toma a Jacobo y lo mata, y después manda a encarcelar al líder que es Pedro. Entonces vemos que Jacobo, aparte de las falencias, hoy me dediqué más a hablar falencias que cosas buenas de este apóstol, pero también tiene cosas buenas. Jacobo acompañó a Jesús en la transfiguración. Jacobo acompañó a Jesús en esos momentos. Y perdónenme, y ahora sí finalizo con lo siguiente. Hay algo que no le dije y no quiero terminar sin darle este dato. ¿Se acuerdan de que la mamá de ellos fue a pedirle a Jesús de que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda de él? Comentaristas dicen de que esta mamá de ellos era la tía de Jesús. ¿Sí sabía eso? Que estamos hablando de la misma familia. La tía de Jesús era la mamá de estos dos apóstoles. ¿En qué convierte eso a estos dos apóstoles? En primos de Jesús. Y entonces ellos estaban utilizando su cercanía familiar para buscar una posición. Pero no me quiero despedir sin darle el fundamento bíblico de esto. Mateo 27, 55, no lo voy a demorar mucho tiempo. Mateo capítulo 27 y versículo 55, estamos hablando de la muerte del Señor Jesús. Mateo 27, 55 dice la palabra de Dios: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, la cruz está ahí, Jesús está colgado en la cruz. Hay muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban, primero, María Magdalena. ¿Quién estaba? María Magdalena. Segundo, María, la madre de Jacobo y de José. Esta es otra María. Tercero, María no, la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces hablamos de tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, que era Jacobo el pequeño, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo la menciona Mateo? La madre de los hijos de Zebedeo. Así la menciona Mateo. Vamos por favor a Marcos 15:40. Marcos 15:40, Marcos la llama de otra manera. Dice la palabra del Señor: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, la mencionó también Mateo. María la madre de Jacobo el menor y de José, también la mencionó Mateo. Y Marcos no dice que la madre de los hijos de Zebedeo, sino que la llama como Salomé. Así la llama Marcos.
así la llama Marcos. Entonces ahí vamos complementando. La madre de los hijos de Zebedeo es Salomé. Y vamos por favor a un último texto, Juan 19:25. Juan 19:25. Dice la palabra del Señor: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, es decir, María, la madre de Jesús. Aquí, mire cómo la llama Juan, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, ¿cómo la llama Juan? La hermana de su madre. De pronto porque, ¿sabe por qué? Juan es el hijo de ella. Y es el evangelio que le está escribiendo. Pues por no decir mi mamá estaba ahí. Entonces Juan escribió la hermana de María, la madre de Jesús. Entonces aquí encontramos que es la hermana de la madre de Jesús. La hermana de la madre de Jesús. Y eso convierte, como se lo mencioné hace un momento, a Jacobo y a Juan en primos de Jesús. Y debido a esa cercanía familiar, desafortunadamente ellos quieren utilizar esa cercanía familiar para buscar propósitos egoístas, posiciones egoístas en sus corazones. Ellos quieren aprovechar de que son primos, son familia, para decir, mi familiar es Jesús, pues que me toca aprovechar eso. Una hermanita lo dijo así esta mañana, me toca aprovechar eso, que es familia, y hay que aprovechar esa confianza, hay que aprovechar esa influencia, y vamos a pedir. Entonces la tía de Jesús le pide que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda. La verdad aquí es que por más familia que sea, por más influencia que podamos llegar a tener, aquí no puede haber favoritismo. Aquí no puede haber favoritismo, iglesia. Aquí las cosas no se manejan así. Las cosas bíblicamente no se pueden manejar así. No se pueden manejar bíblicamente de esa manera. El Señor Jesús no tiene favoritismo. De pronto nosotros como hombres puede que caigamos en esos errores, pero el Señor Jesús no va a tener favoritismo. Con el Señor Jesús no se manejan las cosas así. El Señor Jesús va a decir, el que sirvió, el que fue humilde, ese es el que va a ser exaltado, ese es el que va a estar de primeras. Ahí, en el reino de los cielos, usted va a encontrar a muchos pastores o líderes que de pronto fueron salvos, gloria al Señor, pero que fueron orgullosos o altivos, y que por algún motivo se llegaron a salvar, pedirían perdón a Dios. Pero usted va a encontrar a muchas hermanitas o hermanitos que fueron bien humildes, bien sencillos, que servían con corazón, con buen ánimo, y allá en el cielo van a ocupar mejores posiciones. ¿Por qué? Pues porque el primero no es el que tenga una posición, el primero es el que sirve. El primero es el que tenga un corazón humilde, que tenga un corazón de siervo. Ese es el primero, amén. Por favor, colóquese de pie, vamos a orar al Señor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.